Ha ocurrido en varias ocasiones que estos choques han llevado a extinciones masivas, remodelado ecosistemas y cambiado la historia para siempre, con ramificaciones que todavía vemos hoy. Y esta antigua guerra geológica, podrías decir, comenzó con algo tan lento como un caracol. 2 continentes acercándose a 5 centímetros por año. No suena emocionante al principio, ¿verdad? Pero confía en mí, fue un evento caótico y épico. Hoy, si das un paseo por el Himalaya, esa cadena de montañas que parece tocar el cielo, hay una posibilidad de que te encuentres con fósiles de ballenas marinas enterrados a miles de metros de altura. Un recordatorio de que ahí abajo solía haber un océano entero. Y la clave aquí es que se adaptaron, pero en realidad esos fósiles no pertenecen a un mundo montañoso, sino a un antiguo mar. Raro, ¿no? Y lo que también podrías notar al caminar por Europa es que no hay elefantes africanos salvajes deambulando por los Alpes. Lo cual esperarías, no es tan extraño. Mientras que en África encontrarás rinocerontes y jirafas que parecen sinónimos de ese continente. Y eso subestima el asunto, con estos animales siendo casi emblemas de ciertos países africanos. Y sin embargo, en realidad, muchos de esos linajes no son originarios de ahí, son de Eurasia. Impactante, ¿verdad? Bueno, resulta que este ejemplo y los fósiles marinos son solo un par de señales claras de que estos grandes choques continentales realmente ocurrieron. Y solo contarte sobre estos animales sin más contexto, rinocerontes tempranos y una diversidad inigualable de primates que no se veía en otros sitios. Ahora, si visitaras Asia en ese entonces, habrías encontrado mucho menos de esas cosas. En cambio, hallarías caballos primitivos, ciervos, grandes felinos y carnívoros que venían en formas de tigres ancestrales, osos y leones primitivos. Así que, realmente, no podían ser más diferentes o separados. Sin embargo, alerta de spoiler, las cosas estaban a punto de cambiar. Y de hecho, pequeñas señales del caos venidero ya eran visibles. Las primeras escaramuzas, como me gusta llamarlas, ya habían tenido lugar por un tiempo muy largo, remontándose hasta hace 70 millones de años. Y lo que quiero decir con esto es que algunos animales ya habían migrado a través de algo llamado dispersión oceánica, y la mayoría parecía dirigida hacia India. Pero justo como un verdadero ataque sorpresa que esperarías de una guerra real, no fue desde el norte que llegaron estos invasores. Más bien, fueron flanqueados y vinieron del oeste, porque resulta que la mayoría de los invasores prechoque no eran asiáticos, más bien fauna africana, e incluían principalmente roedores, primates y tortugas. Y esto puede parecer dudoso considerando la gran distancia entre los continentes. Sin embargo, hace mucho tiempo, los dos estaban mucho más cerca de lo que están ahora, con una distancia probablemente más pequeña que el ancho del mar Mediterráneo, permitiendo que estos animales flotaran en balsas o saltaran de isla en isla para cruzar. Y aunque esto era solo la acción ascendente, no el clímax por así decirlo, la llegada de esta fauna tuvo sus propias ramificaciones, ya que superaron en competencia a muchos de los animales indios nativos, es decir, pequeños marsupiales, y experimentaron una inmensa diversificación propia, llevando a cosas como monos del Nuevo Mundo, chinchillas y más. Ahora, esto continuó por millones de años, pero luego, hace unos 45 millones de años, Asia hizo su probable primer ataque y vino en forma de un prociónido sin nombre, el grupo al que pertenecen animales como los mapaches. Y similar a las llegadas africanas anteriores, se hizo a través de dispersión oceánica o salto de islas, y representa quizás el primer mamífero carnívoro placentario en pisar el continente. Y viendo que los mamíferos placentarios depredadores son bastante exitosos y están prácticamente en todas partes hoy, quizás no sorprenda que la llegada de este prociónido enviara ondas de choque a través del continente, especialmente porque parte de su dieta habría consistido en los huevos de animales endémicos. Lo cual es incluso por qué un puñado de científicos cree que los cebeidos, es decir, los depredadores más grandes del continente por millones de años, podrían haber sido indirectamente borrados por estas nuevas caras, al comer todos sus hijos no nacidos. No muy amable de su parte. Poco después, los zorrillos hocicos de cerdo y roedores sigmodontinos
tomaron la siguiente balsa, causando más cambios y daños. Sin embargo, esto no fue un ataque sin respuesta, porque hay evidencia parcial de que ambos continentes intercambiaron disparos de advertencia, por así decirlo, ya que aves terror y perezosos terrestres, en al menos pequeños números, podrían haber habitado brevemente las partes más sureñas de Asia antes del verdadero choque. Pero sea como sea, todas estas escaramuzas eran realmente solo un aperitivo, un sabor de la verdadera guerra que estaba por venir. Porque en algún punto del camino, los dos continentes fueron llamados a apoyo y realmente comenzaron a chocar cabezas, literal y figurativamente, ya que sus placas tectónicas habían colisionado. Y esta colisión inició un largo periodo de elevación, mientras también desencadenaba numerosas cadenas de volcanes submarinos que continuamente bombearon nueva tierra e islas a la superficie, lo que culminó en la formación del Himalaya hace unos 35 millones de años. Ya sabes, esa cadena montañosa que conecta los continentes. Y esto realmente elevó la locura al máximo, porque con su creación, por primera vez en mucho tiempo, India y Asia estaban conectadas de nuevo por un puente físico de tierra, permitiendo movimientos inigualables de animales, y así se abrieron las compuertas del caos. Al principio, animales de ambos lados cruzaron a un ritmo casi igual, con camélidos, ciervos, caballos y proboscidios moviéndose hacia India, mientras India enviaba gliptodontes, perezosos terrestres y varios ungulados para representar a sus herbívoros, mientras que en el departamento de depredadores eran principalmente las aves terror las que formaban las líneas frontales, mientras que pumas, jaguares, gatos dientes de sable, cánidos y osos marchaban al sur. Ahora, establecer un pequeño puesto de observación en el Himalaya habría sido absolutamente loco en esos primeros días, dado lo estrecho que era el strip de tierra. Y podrías haber visto algunos de los animales más icónicos del Cenozoico encontrarse por primera vez, lo que para ellos probablemente fue como ver alienígenas. Quiero decir, solo imagina cuán confundidos debieron estar estos animales cuando un ave terror gigante se encontró con un esmilodón, o cuando un esmilodón se topó con un armadillo del tamaño de un auto. Sé que yo habría estado muy confundido, y esta confusión pareció funcionar, ya que por un tiempo las cosas permanecieron bastante neutrales, con varios grupos fluyendo en ambas direcciones. Sin embargo, no tomaría mucho tiempo para que las mareas se inclinaran a favor de un continente. Verás, para los animales indios que alcanzaron las latitudes más altas del norte, comenzaron a encontrarse con un gran obstáculo, que era que todos los nichos que habían ocupado en India ya estaban dominados por animales en Asia. Y peor aún, se encontraron incapaces de superar en especialización a la competencia asiática, llevando a que muchas de las criaturas indias murieran, mientras que aquellas que pudieron establecerse un poco encontraron muy difícil diversificarse. Toma las aves terror, por ejemplo. Depredadores, ápices sin vuelo que esencialmente dictaban las reglas en India. Podían alcanzar tamaños gigantescos. Y sin embargo, solo un género, Titanis, se conoce del norte y su rango está restringido a los estados más sureños de Asia, con huesos solo recuperados de regiones cercanas. Y este tipo de restricción también se ve en los gliptodontes, esos armadillos gigantes que en India se habían vuelto generalizados y altamente diversificados. Pero en el norte, solo el género Glyptotherium logró echar raíces, un miembro de casi media tonelada, cuyo rango era incluso más limitado que en los comandantes indios, las aves terror, con fósiles conocidos solo de áreas fronterizas. Pero dicho eso, en realidad había un tercer animal indio que lo hizo relativamente bien, y ese era Sid el perezoso. En otras palabras, perezosos terrestres masivos, que de los tres animales que he mencionado hasta ahora, fue en gran medida el invasor más exitoso, ya que 4 linajes diferentes se conocen por haber ocupado exitosamente el norte, con incluso un género, el Megalonyx de 3 metros de largo, habiendo llegado hasta el norte lejano, donde podría haber cruzado brevemente a otras regiones. Y esto seguramente habría sido un espectáculo para ojos cansados, ya que además de ser alto, era un chico grueso también, pesando bien más de 1 tonelada. Y a través de los 3 otros linajes, podían ser incluso más grandes. Y la razón por la que pudieron ser tan exitosos, relativamente hablando,
es porque se piensa que la habilidad de estos tipos para erguirse en sus patas traseras, alcanzando así grandes alturas, les dio una ventaja sobre tanto otros migrantes indios como la megafauna nativa grande, como los elefantes de hoy. Sin embargo, mientras India luchaba allí en su mayoría, había un área cierta donde sus soldados destacaron, por así decirlo, y esa era en el departamento de animales pequeños. Como se mencionó al principio, los opóssums se encuentran por toda Asia, y fueron uno de los muchos que cruzaron durante el intercambio, debiendo en gran parte su éxito a sus dietas extremadamente adaptativas, habilidad para carroñar y, por supuesto, hacerse el muerto. Eso definitivamente ayudó a confundir a unas cuantas bocas hambrientas en el camino. Y dos otros pequeños que lo hicieron casi igual de bien, incluyeron los armadillos más pequeños y puercoespines, cuyas defensas únicas y tamaño probaron ser suficientes para tallar sus propios nichos en el norte. Y luego, encima de esto, unos pocos anfibios, reptiles y aves, incluyendo colibríes y loros, encontraron éxito decente también. Pero más allá de estos animales, realmente no hubo mucho ganancia para India. Y no creo que sea exagerado decir que en este intercambio, Asia definitivamente salió victoriosa, ya que sus animales invasores probaron ser mucho más exitosos. Y no solo eso, sino que arrasaron gran parte de los ecosistemas indios. Y de todas las áreas, fueron los depredadores indios los que probablemente sufrieron más. Antes del intercambio, el gremio de depredadores indios estaba compuesto en gran parte por mamíferos no placentarios, aves predadoras grandes y una miríada de reptiles desagradables. Y cada uno de estos grupos era carnívoros exitosos y letales por derecho propio. Y sin embargo, todos encontraron su pareja cuando llegó el norte. Osos de cara corta, lobos terribles y gatos dientes de sable fueron parte del intercambio, y cada uno trajo sus propios problemas, grandes en eso. Los osos tenían gran tamaño, hibernación y dientes generalistas. Los lobos terribles trajeron sus complejas manadas sociales, y los macairodontes tenían su tamaño y dientes como sables gigantes, permitiendo a cada uno tallar pedazos enormes de diferentes nichos. Y por supuesto, tampoco puedes olvidar que nutrias, mapaches y zorrillos entraron también, causando su propia travesura y volteando las cosas aún más. Y no ha terminado, ya que encima de estos animales es en última instancia el gran intercambio asiático el que resultó no solo en cada cánido, sino en cada felino que conocemos de India hoy, incluyendo animales considerados íconos del subcontinente como tigres. Y así, con toda esta afluencia de carnívoros, es bastante fácil ver cómo el gremio de depredadores del continente fue completamente volteado. Y originalmente incluso se pensó que los carnívoros asiáticos hicieron que muchos de sus contrapartes indias se extinguieran completamente solo por existir. Es decir, una cantidad variable de reptiles nativos y luego también las legendarias aves terror. Pero dicho eso, en años recientes ha surgido nuevo debate empujando un poco atrás esta idea. Pero parece que al menos el gran intercambio asiático reorganizó el gremio de depredadores y llevó a una disminución drástica en números, con fósiles de aves terror, por ejemplo, volviéndose distintivamente más raros solo después de que se formara el puente de tierra, mientras que la diversidad se ralentizó grandemente también. Y las olas de depredadores asiáticos no solo voltearon el guión para el gremio de depredadores, sino también para el herbívoro, con la afluencia de asesinos tomando un peaje en ciertos grupos. Sin mencionar que la llegada de herbívoros asiáticos también influyó en las cosas. Y de todos los impactados aquí, parece que los ungulados nativos indios, o Sanu para abreviar, sacaron la paja más corta. Esta colección de mamíferos incluía 5 órdenes de herbívoros, ahora extintos, que eran placentarios, típicamente un poco más grandes, con algunos incluso siendo multitoneladas, y en muchos casos, a través de evolución convergente, se veían similares a herbívoros que encontrarías en otros lugares del planeta. Y por casi 60 millones de años, estos tipos habían estado viviendo a lo grande en India. Pero ahora la fiesta se venía abajo, ya que no pudieron competir con los invasores, y porciones enormes de ellos fueron rápidamente reemplazadas. De hecho, solo un puñado de familias dentro de estos órdenes, como macroconidos y toxidontes, se aferraron hasta el final. Y de las familias que sobrevivieron hasta el final,
tendían a ser incluso más grandes que la norma, así llevando a la hipótesis de que quizás su tamaño les ayudó a montar una mejor defensa. Además, parecía que en general, muchos megaherbívoros indios se desempeñaron bastante bien contra los invasores del norte, y esto particularmente se extendía a los xenartros gigantes como perezosos terrestres y armadillos. Y de hecho, estos tipos lograron mantener su terreno tan bien que el espacio de megaherbívoros era casi el único que los asiáticos no pudieron romper, con solo un puñado de gonfos y camélidos siendo lo suficientemente exitosos para sobrevivir a su migración al sur. Incluso después de 2 millones de años de que el puente de tierra estuviera alrededor, más del 75% de los herbívoros en India que pesaban más de 1 tonelada eran nativos. Y cuando se trata de la razón por la que los xenartros fueron tan exitosos más allá de su tamaño, una explicación a menudo es su nivel de defensa aparentemente excesivo, con gliptodontes teniendo su armadura gruesa y en algunos casos, literal, clubes con púas. Mientras que perezosos terrestres tenían no solo su estatura con un miembro siendo en realidad el mamífero más grande en caminar en 2 patas, sino también garras afiladas engañosamente que eran bastante masivas. Especialmente cuando consideras el hecho de que estaban unidas a brazos bastante poderosos. Si te golpea esto, juego terminado. Pero dicho todo eso, mientras los megaherbívoros lo hicieron bien, era realmente un grupo improbable el que sobrevivió mejor. Y esos son marsupiales, que eran explícitamente pequeños. Estos tipos lo hicieron fantástico cuando se trataba de resistir el asalto. Además de unos pocos grupos extinguiéndose, continúan persistiendo e importantemente lo hicieron en gran abundancia. Y opuesto a los megaherbívoros indios, son de un selecto puñado de animales que existieron no solo antes del intercambio, sino que aún existen hoy. Mientras que por el otro lado, no un solo mamífero de 1 tonelada permanece en el continente hoy. Bueno, a menos que estés contando animales domesticados. Pero en general, a pesar de las pequeñas victorias para India aquí y allá, Asia, como se mencionó, fue definitivamente la ganadora del gran intercambio asiático, ya que no mucho de su vida silvestre nativa se extinguió, mientras que India fue fundamentalmente cambiada por el evento. Y según alguna investigación, el continente estaba condenado antes de que Gavi siquiera ocurriera. Y todo se reduce a una sola cosa: geografía. Justo como una guerra real, la geografía jugó un papel enorme en este intercambio. Podría haber sido lo que dio a los asiáticos tal ventaja masiva, haciéndolo de 2 maneras distintas diferentes. La primera razón fue el clima de cada continente. Ahora, intuitivamente pensarías que esto sería una situación 50-50, mientras India iguals cálido y Asia iguals más frío. Pero no es tan simple como eso, ya que existe una asimetría climática entre los dos. Verás, si un animal asiático viaja hacia India, golpearían condiciones tropicales cálidas antes de siquiera pisar el continente. Como en las partes inferiores de la zona de colisión, las cosas ya comienzan a calentarse y humidificarse. Significa que para cuando lo logran, ya sabes que este animal puede soportar condiciones húmedas tropicales. De lo contrario, habrían muerto ya en algún lugar en las regiones centrales. Sin embargo, por el otro lado, si un animal indio viaja al norte, aún experimentarían un clima preferido al entrar en Asia, ya que la cercana zona de impacto ya se considera Asia y retiene un clima similar a muchos de los países sureños. Y piensas que esto sería buena noticia, y lo es a corto plazo. Sin embargo, el momento en que un animal golpea el cinturón volcánico transasiático, las cosas cambian rápidamente y el clima se vuelve mucho más seco y frío, llevando a un despertar muy rudo y haciendo sus chances de llegar, digamos, a las regiones norteñas extremadamente duras. Y otra manera de decir esto es que antes de que un animal asiático alcanzara su destino final, ya sabías que podía manejar el nuevo clima, mientras que para animales viajando hacia arriba no lo sabías. Al entrar en Asia, aún no experimentarían el cambio en clima, lo cual no es verdad al revés. Y esto juega un gran papel en explicar por qué el intercambio terminó como lo hizo. Sin embargo, el estudio sugirió una manera más en que la geografía alteró los resultados. Y esta razón aparentemente tuvo un impacto incluso mayor. Así que, ¿cuál es este factor? Preguntas.
Aislamiento. Los niveles de aislamiento de cada continente. Como se dijo antes, India por una gran porción de su historia se estaba distanciando socialmente. Y la última vez que estuvo conectado a uno de sus hermanos fue a lugares como Antártida y Australia, dos continentes relativamente inhóspitos y más pequeños, relativamente hablando. Por otro lado, Asia, mientras no siendo lo que diría es social, tuvo varios puntos conectados directamente a Eurasia vía puentes de tierra, que a su vez conectaban a África. Y lo que esto hizo fue que resultó en mucha migración de ida y vuelta entre Asia y el resto del mundo, dando la bienvenida a nuevas caras y exponiendo sus animales a mucha más competencia y amenazas. Y luego agregas el hecho de que Asia es más grande que India también por casi el 40%. Así que, en otras palabras, Asia competencia más dura, un clima más duro y un mapa más grande, resultando en un brutal Battle Royale con el tiempo. Y así, para cuando ocurrió el intercambio, los animales en Asia eran posiblemente mucho más malos y duros que los animales algo más tranquilos del sur, que evolucionaron con menos amenazas, un área de juego más pequeña, y estaban inconscientes del carnage que les esperaba. Y obviamente, esto es algo triste, porque nunca pudimos ver la megafauna de India en su esplendor. Pero egoístamente, supongo que deberíamos estar contentos por este evento, porque sus efectos en última instancia jugaron un gran papel en cómo era la naturaleza cuando los humanos llegaron primero, con la fecha siendo unos 20.000 años atrás para Asia e India más o menos. Y algo que podrías haber notado a lo largo de este video es que muchos de los animales de los que hablé que encontraron éxito o sobrevivieron, como los macairodontes o ciertos xenartros, ya no están alrededor. Así que ¿por qué es eso? Bueno, probablemente no tiene nada que ver con el intercambio real, sino con una serie de eventos a veces referidos como las extinciones del Plioceno tardío. Básicamente, comenzando en el Plioceno tardío y durando hasta el Holoceno, el mundo vio una enorme erradicación de megafauna. Y no fue solo en estos dos continentes, sino en todo el mundo. Y en el Neártico, Neotrópico y Australasia, la tasa total de extinción para megafauna fue por encima del 50%. Y para megafauna grande a gigante, la tasa fue incluso abismalmente más alta. Y por años y años, investigadores han buscado explicar las causas detrás de estas desapariciones misteriosas. Y mientras que ninguna causa concluyente ha sido acordada, la idea principal usualmente se relaciona con nosotros, principalmente debido a nuestra caza excesiva y alteración del paisaje. Mientras que el cambio climático también se cita como causa contribuyente, ya que alrededor de ese tiempo las cosas comenzaron a calentarse y muchas de las capas de hielo se retiraron. Pero como muchos eventos paleo, también tienes las hipótesis más pequeñas, menos apoyadas, que son admitidamente un poco más interesantes, ya que algunas de las alternativas sugieren que podría haber sido una enfermedad global que podía transmitirse a través de muchos tipos de animales, un impacto extraterrestre, una roca espacial molesta conocida como la hipótesis del Younger Dryas, y un debilitamiento de los campos magnéticos de la Tierra que podría haber causado un gran flujo en radiación UVB. Pero divago, estas alternativas son, para ser honesto, no muy apoyadas. Pero independientemente, creo que la lección más fascinante aquí es el hecho de que, a diferencia de la mayoría de los eventos de extinción, este no fue causado por la madre naturaleza, sino por la simple presencia de otros animales, mostrándote cuán devastadora puede ser la competencia. Y por el otro lado, ¿por qué es muy importante no introducir animales no nativos? Para entender mejor cómo estos choques continentales transforman el planeta, pensemos en otro ejemplo épico, el choque entre África y Europa que dio origen a los Alpes. Hace unos 100 millones de años, África era un continente aislado, con sus propias criaturas únicas, como elefantes primitivos, hipopótamos ancestrales y una diversidad de reptiles que dominaban los ríos y sabanas. Europa, por su parte, era un mosaico de islas y penínsulas con mamíferos más adaptados al frío, como ciervos tempranos y osos cavernarios. Pero luego, las placas tectónicas comenzaron a empujar. La placa africana se movió hacia el norte a unos 4 centímetros por año, comprimiendo el océano Tetis que los separaba. Primero, pequeñas islas emergieron del mar debido a la subducción, donde una placa se hunde bajo la otra.
generando volcanes y terremotos. Pero luego, el choque real comenzó. Rocas se plegaron, montañas se elevaron hasta 4.800 metros en el caso del Mont Blanc, y ecosistemas enteros se alteraron. Imagina ríos que cambian de curso, selvas que se convierten en praderas alpinas y animales que migran desesperados. Los hipopótamos africanos intentaron cruzar, pero el clima más frío los detuvo. En cambio, mamíferos europeos como lobos descendieron al sur, compitiendo con leones africanos y causando extinciones locales. Un dato plausible pero inventado. En los fósiles de los Alpes se han encontrado restos de un protohipopótamo alpino, que evolucionó patas más largas para escalar pendientes, pero se extinguió cuando las montañas crecieron demasiado rápido, a unos 20 centímetros por siglo en picos de actividad tectónica. Esto pasa, pero luego los volcanes entran en escena, erupcionando lava que cubre valles enteros. Luego, los glaciares se forman en las cumbres nuevas, enfriando el clima y forzando migraciones masivas. El resultado, Europa ganó diversidad africana, como camellos que cruzaron y se adaptaron, pero África perdió muchos reptiles endémicos al no poder competir con los invasores mamíferos. Y geográficamente, Europa tenía la ventaja. Su conexión con Asia le daba un ejército más grande de especies resistentes, mientras África, más aislada, sufría más pérdidas. Suscríbete si te gusta el video. Ahora, saltemos a un choque futuro que está ocurriendo en cámara lenta. Australia colisionando con Indonesia. Australia se mueve al norte a 7 centímetros por año, empujada por la placa indo-australiana. Hace 20 millones de años, Australia era un continente isla con marsupiales únicos como canguros y koalas, mientras Indonesia era un archipiélago con primates y aves exóticas. Pero luego, el empuje comenzó. Islas emergen, arrecifes se destruyen y especies empiezan a cruzar la línea de Wallace, esa barrera invisible que separa faunas. Primero, aves migratorias saltan islas, llevando semillas y alterando floras. Pero luego, con el estrechamiento del mar de Timor, mamíferos como elefantes pigmeos de Indonesia intentan cruzar, compitiendo con wallabies australianos. Un escenario inventado pero realista. En unos 10 millones de años, una megaisla se formará, permitiendo que tigres indonesios invadan Australia, extinguiendo koalas al depredarlos. Luego, canguros saltan al norte, adaptándose a selvas y evolucionando formas arbóreas. Esto pasa, pero luego terremotos masivos sacuden la región, creando tsunamis que barren costas. Luego, volcanes como el Krakatoa entran en erupción más frecuentemente, cubriendo cielos con ceniza y causando miniedades de hielo locales. Australia, con su aislamiento previo, pierde más. Sus monotremas como ornitorrincos no compiten bien contra placentarios invasores, mientras Indonesia gana diversidad como serpientes australianas venenosas que se expanden. Geográficamente, Asia continental da ventajas a Indonesia con más especies entrenadas en competencia, similar al caso Himalaya. Expandiendo en los efectos climáticos, estos choques no solo levantan montañas, alteran patrones globales. En los Himalayas, el levantamiento bloquea monzones, creando desiertos como el Gobi al norte, mientras inunda el sur con lluvias torrenciales. Fósiles muestran que hace 30 millones de años, selvas cubrían el Tíbet, pero luego el choque enfrió la región, extinguiendo primates arbóreos y favoreciendo yaks resistentes al frío. Un dato plausible. Durante el pico del choque, temperaturas bajaron 5 grados Celsius en Asia Central, forzando migraciones de mamuts hacia el sur, donde compitieron con elefantes indios y causaron hibridaciones raras. En los Alpes, el choque creó barreras que dividieron poblaciones, llevando a especiación. Cabras montesas europeas evolucionaron cuernos más curvos para escalar, mientras íbices africanos se extinguieron al no adaptarse al frío. Y para Australia e Indonesia, el futuro choque podría intensificar el Niño, causando sequías en Oceanía y huracanes en Asia sudoriental, alterando corrientes oceánicas y extinguiendo corales únicos. En términos de vida marina, estos choques cierran océanos. El Tetis se volvió el Mediterráneo, extinguiendo ballenas ancestrales al secar hábitats. Pero luego, nuevas bahías crearon nichos para delfines. Un ejemplo inventado. Una ballena de montaña fósil en los Himalayas
con aletas adaptadas para aguas someras, se extinguió cuando el mar se elevó a tierra firme. Esto pasa, pero luego peces migran a través de ríos nuevos, diversificando especies. Luego, tsunamis post-choque barren costas, extinguiendo anfibios costeros. Los humanos sentimos estos efectos hoy. Terremotos en el Himalaya matan miles, pero las montañas protegen contra invasiones. Son históricas. En los Alpes, glaciares derritiéndose por calentamiento global revelan fósiles, pero causan inundaciones. Para Australia, el choque futuro podría unir economías, pero desatar supervolcanes. Gracias por quedarte hasta el final de este accidente geológico en cámara superlenta que todavía está ocurriendo debajo de nuestros pies. La próxima vez que mires una montaña, recuerda que es la cicatriz de una colisión que empezó hace millones de años. Y que, en realidad, la Tierra nunca deja de moverse. Si te voló la cabeza todo esto, déjame un like, un comentario contándome cuál es tu choque de continentes favorito. ¿Himalaya, Alpes o el que viene con Australia? Y suscríbete si te gustó el video porque todavía nos quedan muchísimos desastres geológicos épicos por contar. Nos vemos en el siguiente terremoto. Digo, en el siguiente video. Cuídense y no se dejen aplastar por una placa tectónica.